Soy española, por cierto. Todo comenzó cuando yo tenía 19 años. Me acababa de mudar a una ciudad que estaba bastante lejos de mi pueblo natal para poder cursar mis estudios. Empecé a compartir apartamento con otra chica de mi edad que estaba buscando una compañera para compartir gastos. Nos entrevistamos y enseguida nos caímos bien, así que estaba muy contenta de poder vivir con ella. Para no desvelar su identidad, la llamaremos Vanessa. Los primeros meses de convivencia con ella fueron geniales. Teníamos estudios y horarios diferentes, pero cuando pasábamos tiempo juntas, nos divertíamos mucho. Solíamos salir de compras a tomar algo. Hacíamos algunas fiestas en casa los fines de semana, invitando a nuestros amigos y cosas así. La verdad es que nos la pasábamos realmente bien. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces, llegó uno de esos sábados de fiesta, y Vanessa me comentó que se había visto obligada a invitar a su primo porque su tía y su madre la habían insistido mucho. El caso es que el chico era bastante antisocial y extraño, e intentaron que por medio de Vanessa se integrara y socializara un poco. Yo le dije que no se preocupara, que no había ningún problema y que seguro que lo íbamos a pasar muy bien. Cayó la noche. Vanessa trajo a su primo y nos lo presentó a todos. Vamos a llamarle Ezequiel. Lo saludamos de forma amistosa y enseguida le ofrecimos una copa para que empezara a integrarse. Pero no terminó de funcionar y Ezequiel se quedó aislado en una esquina del salón. La cosa es que el chico a la mayoría de nuestros amigos les dio un poco de miedo por su apariencia. Tenía una estética como de emo, a pesar de contar ya con 22 años, pero más allá de eso, era él en sí el que irradiaba una mala vibra. ¿Sabes? Ese tipo de gente que sin un motivo aparente no te da la suficiente confianza como para acercarte. Pues era algo así, pero lo que a mí de verdad me chocó fue su forma de mirar. Tenía ese tipo de mirada que de algún modo te hace sentir incómodo. Y Ger, aunque así me sentí, para bien o para mal, yo soy una persona con una empatía muy desarrollada, y pese a saber que no dependía de mí, de algún modo me sentí con la responsabilidad de hacerlo sentir más integrado. Pero créeme, esto fue el peor error de mi vida. Ojalá nunca lo hubiera hecho, porque ahí empezó mi infierno. Me acerqué a él con una sonrisa. Esperaba una de vuelta, pero no fue así. Él solo me miró como si yo le debiera algo. Aún así, seguí acercándome y cuando lo tuve enfrente, lo saludé. Él me regresó el saludo de manera seca. Empezamos a platicar. Y para romper un poco el hielo le conté que yo en mi adolescencia había sido gótica y me gustaban los temas oscuros, la música metal y todo eso. Y al hablarle de esos temas parecía que se iba sintiendo más a gusto poco a poco y terminó participando en la conversación de forma activa. Reconozco que en ese momento me cayó bien y no me pareció una mala persona. Al final lo pasamos bien y cuando todos se fueron a sus casas, Vanessa me preguntó si no me importaba que Ezequiel pasara la noche con nosotras. Ni ella ni yo estábamos en condiciones de conducir porque habíamos tomado bastante alcohol y la madre del chico no podía venir a buscarlo porque trabajaba en horario nocturno. Le dije que no había problema y nos fuimos a dormir. Él se quedó a dormir en el salón porque solo contábamos con 2 habitaciones. Me metí en la cama y me dormí rápido. Pero lo que vino a continuación lo recuerdo como algo aterrador. No estoy muy segura de qué hora era, pero hubo algo que me despertó. Soy una persona con el sueño bastante ligero y me suelo despertar con cualquier sonido, así que no era de extrañar. Me revolví un poco en la cama. Traté de dormirme de nuevo. Y de pronto me di cuenta de que la puerta de mi habitación comenzó a abrirse lentamente. Ese chirrido de la puerta llamó mi atención completamente.
A menos que fuera una gran emergencia, nadie debería estar entrando a mi cuarto y mucho menos a esa hora. Primero pensé que podía ser Vanessa, que se encontraba mal o algo, pero fue cuando escuché una respiración profunda y pesada que supe que algo andaba mal. En medio de la oscuridad, abrí apenas un poco los ojos y te juro que se me heló la sangre en cuanto vi que se trataba de Ezequiel entrando a hurtadillas en mi cuarto. Pensé que se habría confundido de habitación y que buscaba a Vanessa, pero entonces noté que se acercaba a mí y se agachaba para estar a mi altura. Con el miedo metido en el cuerpo todo ese rato, mi primera reacción fue fingir que seguía dormida para ver si así se marchaba. Pero por desgracia, no fue así. Ger, sentí cómo tomaba un mechón de mi cabello, enroscándolo en sus dedos, para acto seguido ponérselo a olerlo de forma intensa. Tomaba hondas bocanadas de aire y luego gemía de forma entrecortada. Me resultó tan surrealista lo que estaba ocurriendo que fui incapaz de reaccionar de ninguna otra manera y seguí completamente inmóvil, con el corazón en un puño. No sé cuánto tiempo estuvo así, pero para mí se sintió como una eternidad. Luego soltó mi mechón, me dio una caricia en el cabello y como si nada hubiera pasado, se fue dejando la puerta cerrada nuevamente. Tras eso, por supuesto que no pude volver a dormir tranquila. A la mañana siguiente me desperté. El dolor de cabeza que tenía tan horrible no me permitió seguir durmiendo. Me incorporé, me levanté de la cama y caminé hasta la puerta para salir, pero entonces recordé lo que había ocurrido la noche anterior. Ante la incomodidad, el miedo de estar sola con Ezequiel, abrí lentamente la puerta para ver si estaba ahí o si había alguien más. El punto era que no me quedara sola con él. Me di cuenta de que Ezequiel ya no estaba, y aunque sentí un alivio instantáneo, empecé a cuestionarme si lo que había pasado la noche anterior había sido real o simplemente un mal sueño provocado por el alcohol. Pero para no alertar de forma tonta a mi compañera, preferí no decir nada. En mi inocencia pensé que ya no lo volvería a ver, que habría sido algo ocasional. Pero Ger, no sabes lo equivocada que estaba. Desde ese día, Ezequiel tuvo una fijación extrema en mí. Empezó a venir a la universidad todos los días cuando finalizaba mi jornada. Primero pensé que tal vez estaría esperando a algún amigo, pero pronto me di cuenta de que solo venía a buscarme a mí. Las primeras veces, aunque me sorprendió, simplemente pensé que le había caído bien y fui cortés con él. Respondía a las preguntas que me hacía sobre mi vida, mis gustos, costumbres y cosas así, pero con el tiempo aquella rutina comenzó a sentirse sofocante y pesada, pues cuando le decía que tenía cosas que hacer y que debía irme a estudiar o algo por el estilo, el punto era alejarme de él, él se empeñaba en acompañarme de igual forma. En cada ocasión que podía invadía mi espacio personal y desoía mis rechazos. Pero lo peor fue cuando una noche que regresaba a casa de hacer unas compras, lo vi en el parque que había justo al lado del bloque de apartamentos, medio escondido, detrás de un árbol observándome, como si me estuviera acechando. Fue ahí cuando ya no tuve dudas de que el suceso de aquella noche sí había sido real y empecé a tener miedo de verdad. Así pasaron varios meses, como si Ezequiel se hubiera convertido en mi sombra, y para esas alturas yo ya había dejado de ser cortés con él y me mostraba más fría y más inaccesible para ver si así al final desistía en su acoso.
pero parecía no ser suficiente. Y una tarde cualquiera, llegó lo peor. Yo estaba sola en casa preparándome para un examen importante cuando escuché que llamaban a la puerta. Cuando fui a abrir, se me cayó el alma al suelo. Era Ezequiel. Aparentemente estaba buscando a Vanessa, pero cuando le dije que ella no estaba en casa, en lugar de irse, se autoinvitó a entrar para esperarla. Yo ya estaba desesperada, pero tratándose del primo de Vanessa y que esa también era su casa, no me atrevía a echarlo de malas maneras. En cambio, le dije que le esperara en el salón, viendo la tele o algo, pero que yo debía estudiar y necesitaba soledad y tranquilidad. Me dijo que no me molestaría, pero algo en esos ojos suyos y en su forma de mirarme de arriba a abajo me dio terror. En aquel momento no quise verlo, pero ahora sé que esa mirada encerraba una perversión insana. Te juro que no había pasado ni media hora cuando escuché pasos que iban hacia la habitación. Rezaba que estuviera equivocada, que escuchara mal y que aquello no eran pasos sino otra cosa, lo que fuera menos pasos, porque eso significaba entonces que Ezequiel estaba viniendo hacia mí. Y el corazón se me subió hasta la garganta cuando escuché la puerta abriéndose. Ezequiel entró en mi cuarto sin siquiera haber llamado a la puerta. Me preguntó que qué estaba estudiando y se acercó a mi mesa para mirar por encima de mi hombro. Ya muy molesta con su actitud, le dije que saliera de mi habitación, que necesitaba concentrarme, pero él me desoyó por completo. Te juro que no sé qué rayos pasó, Ger, pero si su acoso hasta ese momento había sido asfixiante, en ese instante se tornó peor. De un segundo a otro, se puso violento y posesivo. Me agarró de los hombros haciéndome daño, me zarandeó y me lanzó sobre la cama. Y después de abalanzarse sobre mí, empezó a gritarme a escasos centímetros de mi cara, a decirme que era una puta desagradecida, que él siempre estaba pendiente de mí y que yo lo ignoraba, que era una cerda por estar despreciando sus sentimientos románticos hacia mí, que nadie me iba a querer con la misma intensidad con la que él me quería y demás cosas espantosas. Yo estaba tan impactada que no sabía qué hacer. Tras eso empezó a respirar de forma irregular y muy agitada, como si toda aquella situación de repente lo estuviera excitando. Empecé a llorar porque ya en serio el miedo que tenía me dominaba por completo. Estaba teniendo una crisis de ansiedad o algo similar. Él siguió hablando, diciéndome que estaba completamente enamorado de mí, que lo estaba volviendo loco y que tenía que ser su novia. Yo no quería escucharle y seguí forcejeando para intentar escapar. Pero entonces vino lo peor. Me agarró la cara para forzarme a besarlo. Yo me resistí todo lo que pude, pero él comenzó a ejercer presión sobre mí y yo casi no podía moverme. Era muy fuerte. De repente agarró mi mano y me obligó a tocarle la entrepierna mientras me dijo en el oído: «Mira cómo me pones. Todo esto es culpa tuya y tú lo vas a reparar». Aquello me paralizó por completo. Es algo que creo que nunca voy a poder olvidar. Y me encantaría decirte, Ger, que de algún modo todo terminó ahí, pero no. De hecho, las cosas no hicieron más que ponerse peor. Y no creo que haga falta dar más detalles, Ger. Ni siquiera recuerdo en qué momento terminó todo, ni cuando Ezequiel se fue, ni tampoco cuando llegó Vanessa a casa. Estaba como desconectada de la realidad. Todo lo que sucedió tras ese momento de terror se tornó vidrioso. Con el tiempo, Vanessa me contó el estado en el que me encontró al llegar a casa.
que saqué valor para contarle lo que me había hecho su primo, que entre lágrimas y abrazos me pidió perdón 1000 veces y que ella no sabía que su primo podría haber llegado a tales extremos. Pero también me regañó diciéndome que tendría que habérselo contado todo desde el principio, porque nunca me habría dejado sola con él. Pero entendió la pena y la vergüenza que sentí por tratarse de su primo. Tras eso, ella misma me llevó a comisaría a poner una denuncia. La policía dijo que haría todo lo posible por mí, y gracias a Dios así fue. Han pasado ya muchos años desde aquello, y aunque mayormente ya lo superé y escribirlo ahora me ha ayudado más de lo que creía, reconozco que aún me tiemblan las manos sobre el teclado. Lo único que rescato de toda aquella situación es haber conocido a Vanessa, que a día de hoy sigue siendo mi mejor amiga, la única que hasta ahora conocía mi historia, y siempre estuvo ahí apoyándome y ayudándome a superar la situación. Nunca me dejó sola tras aquello, y siempre le voy a estar agradecida. Esta ha sido mi experiencia, Ger. Sé que es muy larga y tal vez no puedas, pero me encantaría que te resultara lo suficientemente interesante como para que la publicaras. Y de no ser posible, te agradezco muchísimo todo el tiempo que le dedicaste a esta densa lectura. Muchísimas gracias. Me ayuda mucho escuchar todos los casos que nos relatas en tu canal. Cuídate mucho y que tengas un lindo día. Te mando un fuerte abrazo. Personalmente, Oscuros, cuando escucho historias así, una de las partes que más me pegan es cuando mencionan que no recuerdan nada. Y eso es lo peor, porque deja abierto a la imaginación las cosas tan espantosas que tuvieron que suceder como para que tu cerebro decidiera bloquearlo. De solo imaginarlo me repugna. Y muchas gracias a la persona anónima que decidió mandar esto.